¿Y la B de Victoria? ¿Ah? ¿La B de Victoria? La B de Victoria, la lista número 2. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles nuevamente en nuestro programa Hablemos Hoy por las pantallas de UCB Televisión y, como es habitual, con los protagonistas de la información, del acontecer, de la realidad a nivel nacional, en una semana donde, claro, hemos hablado mucho de fútbol, de lo que ha pasado con la selección, pero también han ido surgiendo los temas trascendentes de discusión a nivel político. Vamos a hablar con uno de esos protagonistas que tiene mucho que decir y que está hablando mucho al respecto y está marcando una agenda sobre el particular. Nos referimos a Ignacio Walker. Hola, Claudio. Senador, ¿cómo está usted? Encantado, pues. Presidente de la Mucho democracia gusto. cristiana, además. Así es. Y Senador, aquí estamos en nuestra región. Exactamente, y en además un lugar simbólico Así de es. tantas historias. Así es. Pero, senador, ha sido días duros para algunos desde el punto de vista de cómo usted ha estado en el centro de la noticia. Por un lado hay quienes dicen que usted está recibiendo un verdadero bullying mediático. Para otros, de que usted comienza a perfilarse como un díscolo o como una persona que empieza a mostrar matices dentro de la propia nueva mayoría. ¿Cómo se autodefine o cómo se proyecta dentro de estas calificaciones el senador Walker? Primero, no soy ningún díscolo. Soy una persona que es presidente de un partido, la Democracia Cristiana, que es un partido de gobierno, que es un partido de la nueva mayoría, pero es el Partido Demócrata Cristiano. Es decir, nuestra contribución al gobierno de la presidenta Bachelet, que es nuestro gobierno, y a la nueva mayoría es justamente enfatizar la identidad, el perfil de la democracia cristiana, porque eso permite enriquecer la propuesta de la nueva mayoría y del gobierno. Esto no es monocolor. Afortunadamente, este conglomerado que conocemos como nueva mayoría, que es un acuerdo político y programático de apoyo al gobierno de la presidenta Bachelet, así lo hemos definido, tiene una diversidad reflejada en su interior que hay que recoger. Pero cuando evidentemente hay una persona como usted que invita a un debate o que invita a estas tonalidades de colores, senadores, incluso la propia nueva mayoría, plantean de que usted está más cercano a la Constitución del 80, a propósito del tema de la educación, o surgen una serie de conceptos que uno diría, bueno, uno lo esperaría incluso del bloque opositor, pero no del fuego amigo, entre comillas. Primero, Claudio, nosotros somos partidarios de una nueva Constitución. Así lo dijimos en el 5º Congreso Partidario del año 2007, hace 7 años, cuando esto ni siquiera estaba en la agenda como está hoy. Segundo, en materia de educación, evidentemente, que tenemos diversidad al interior de la nueva mayoría. Nosotros tenemos 3 conceptos fundamentales ahí. Uno, la educación como bien público, que yo creo que es ampliamente compartido. 2, y aquí empiezan los matices, ¿no es cierto?, la educación como una provisión mixta, pública y privada, ¿no? Y 3, muy importante, que logre conciliar el derecho a la educación es un derecho social, un bien público, con la libertad de enseñanza. Y esto es donde empiezan justamente, más que los matices, los puntos de vista, ¿no? Y nuestro punto de vista, como democracia cristiana, viene de toda una historia, ¿eh? Desde que se creó la Universidad de Chile en 1843, muchos venimos de esa tradición, la Universidad Católica en 1888, de ahí vienen Eduardo Frei, Bernardo Leyton, Radomiro Tomic. La primera ley que se dictó en Chile, que transfiere fondos públicos a la educación privada, es de 1951, firmada por el ministro de Educación de ese momento, Bernardo Leyton. Esa es nuestra historia. ¿Y por qué cree que molesta tanto una de esos matices que se han planteado en torno a la preocupación de recursos que finalmente pueden decantar en una compra de fierros, como se ha señalado, de infraestructura que puede perder el eje en torno a lo que es la calidad de la educación? Claudio, nunca hay que transformar en dogma de fe lo que es instrumental. ¿Cuáles son los 3 objetivos de la reforma educacional que son ampliamente compartidos en la democracia cristiana? Primero, fin al lucro. Yo prefiero hablar en positivo, que todos los fondos públicos destinados a la educación escolar, que son 6.000 millones de dólares al año, el 10% del presupuesto, vayan al proyecto educativo. Eso es fin al lucro. Yo soy coautor de un proyecto de ley que fue aprobado en enero en esa materia aquí en la Comisión de Educación. Segundo, fin al copago, pongámoslo en positivo, aumento de la subvención general, especial, preferencial. Estamos creando una nueva subvención preferente, muy interesante en este proyecto, asignación de gratuidad, para que en la medida que aumentemos la subvención, vayamos disminuyendo el copago. Tercero, decimos no a la selección, pongámoslo en positivo, la igualdad de oportunidades, aplanar la cancha y por supuesto no discriminar. Son los principios, los objetivos. Claro. Ahora, todo lo que es instrumental es opinable. Imagínense, comprar infraestructura por parte del Estado no está en el programa de gobierno, ni siquiera ha sido discutido por nosotros antes del proyecto de ley. ¿Cómo no va a ser opinable un tema como ese? Ahora, solo por dar un ejemplo. ¿Qué le responde, senador, a aquellos que dicen, y tomando también parte de su argumentación de la historia de la democracia cristiana,
en los ámbitos de la educación, pero que finalmente hoy ha sido desplazada, por ejemplo, por un partido emergente dentro de la nueva mayoría, como es el Partido Comunista. Vale decir que hoy día tiene más peso la visión del Partido Comunista en sus directrices, en su mirada hacia la educación, que la propia democracia cristiana. ¿Qué responde usted a ese argumento? A ver, el Partido Comunista yo creo que no es un partido emergente, tiene 100 años de historia. No, pero dentro de la nueva mayoría. Bueno, sí. Es que la nueva mayoría, que es una gran idea. Yo soy socio fundador de la nueva mayoría, como presidente del partido. Llevo casi 4 años de presidente de la democracia cristiana. No me es ajeno. ¿Ah? A nombre de la democracia cristiana suscribimos la nueva mayoría. ¿Por qué nació la nueva mayoría? Bajo el gobierno del presidente Piñera, donde fuimos fuerzas de oposición las que nos encontramos, por ejemplo, en la elección municipal o en los temas de la reforma educacional o reforma tributaria que ya planteamos en el 2012. ¿Qué nos decía la gente en todo Chile? Porque yo recorro mucho el país. Yo represento esta región de Valparaíso y de la Concagua, pero recorro mucho Chile. La gente nos decía, a la oposición al gobierno del presidente Piñera, déjense de pelear y pónganse de acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo. En la reforma, en la elección municipal fuimos con candidato único, alcalde en todo Chile. Y la gente valoró eso, ¿no? Y nosotros como democracia cristiana crecimos. Ahora hace 8 meses sacamos 920.000 votos, el 15% de la población. Éramos 19 diputados, aquí al lado somos 22, ¿no es cierto? En este momento tenemos 68 alcaldes, la primera fuerza política nacional, 390 concejales, 53 consejeros regionales. Entonces, algunos dicen, mire, la democracia cristiana se ha desperfilado. Se decía lo mismo en la concertación. Yo creo que no. Yo creo que la gente nos quiere ver comprometidos en un proyecto colectivo, pero con mucha fuerza, afirmando lo que somos. El lema bajo el cual yo fui reelecto como presidente del partido con la mesa el año pasado fue identidad sin complejos. Ese es el aporte de la democracia cristiana. Ahora, cuando también me imagino lo ha visto en algunos comentarios de prensa de que están tratando de llamar al orden a Ignacio Walker, que tiene que estar más tranquilo, o que incluso algunos senadores también de su propio partido político, el senador Pizarro, dicen, bueno, son opiniones del senador Walker, no representan la democracia cristiana. También, ¿cómo se va sopesando eso? ¿Cómo la gente lo va interpretando? Pero mire, Claudio, nosotros, y digo nosotros porque este es un proyecto colectivo, esto es una mesa, fuimos electos y reelectos por la voluntad de la base del Partido Demócrata Cristiano. Votaron 24.000 militantes, el 2010 y el 2013, y obtuvimos una mayoría absoluta de los votos. Por lo tanto, cuando habla el presidente del partido, por supuesto de repente uno podrá dar opiniones personales, pero cuando hablo como presidente del partido, hablo a nombre del partido con el título de legitimidad de que hemos sido elegidos y reelectos, ¿no es cierto?, por la voluntad de un militante, un voto. Entonces, son las bases del Partido Demócrata Cristiano las que nos han colocado en esta situación. Le digo más, en la reforma tributaria, por ejemplo, que es nuestra postura, hace un mes el Consejo Nacional del Partido, por unanimidad, aprobó la postura. No son las opiniones de Ignacio Walker. Yo soy miembro de la Comisión de Educación. Evidentemente que ahí uno a veces actúa con un poco mayor de libertad, adhiriendo a los objetivos, ¿no es cierto?, de la reforma, pero que en la parte instrumental, en que es perfectamente opinable, uno puede hacer sugerencias, propuestas, ¿para qué? Para mejorar, para perfeccionar el proyecto, para tener una buena reforma educacional, una buena reforma tributaria, que lleve también el sello, el perfil, la impronta, el punto de vista de la democracia cristiana. ¿Y está faltando mayor articulación entre los partidos de la nueva mayoría? Senador, se ha hablado de una especie de coordinación, también de un vocero que pueda ir unificando parte de esos pareceres. ¿Eso por un lado no homogeniza justamente esta identidad de la cual usted ha señalado? Mire, ¿o es necesario ese tipo de articulación? Ahí está el arte de la política, entre quienes hemos pensado distinto en una serie de materias. ¿Cómo voy a desconocer, ¿no es cierto?, la historia de diferencias que hemos tenido con el Partido Comunista y la democracia cristiana, ¿no? Pero más allá de esas diferencias, es mucho más lo que nos une. ¿Por qué? Porque las tareas que ha planteado el gobierno de la presidenta Bachelet, que es nuestro gobierno, son de tal envergadura que requieren de una base de apoyo político muy grande. Por lo tanto, yo me siento muy cómodo en la nueva mayoría. Nosotros los demócratas cristianos fundamos la Alianza Democrática con Gabriel Valdés, Andrés Saldívar, Ricardo Lagos, Ricardo Núñez. Fundamos la concertación por el no, mientras otros optaban por otras estrategias bajo la dictadura, y esta fue la estrategia que triunfó. No solo fundamos la concertación por la democracia, gobernamos 20 años. Con Patricio Elwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, me tocó ser su ministro de Relaciones Exteriores, Michelle Bachelet, y ahora somos fundadores de la nueva mayoría.
Senador, y también, ¿qué le responde a aquellos que dicen que la democracia cristiana empieza a tener un giro en su estrategia de ir acercándose también más al voto de centro, que es un voto también importante dentro de la realidad política electoral de Chile, y que para algunos quizás la nueva mayoría ha tendido a mirar más hacia la izquierda, es lo que se señala dentro de las argumentaciones también de las interpretaciones políticas, pero la democracia cristiana está mirando hacia el centro, siempre ha mirado al centro, y si eso puede provocar una tensión también dentro de lo que son las cúpulas de la nueva mayoría, como tal. A ver, nosotros creemos firmemente, y es mi convicción personal, además, en un gobierno de centro-izquierda, no un gobierno de izquierda. Y ahí hemos tenido algunas tensiones. Algunos aliados hace 3 años anunciaron el giro a la izquierda, Sí. ¿no es cierto? Crear un bloque de izquierda, mala idea, mala idea. Porque la mayoría social y política de Chile, yo creo que está mucho más cerca de un gobierno de centro-izquierda que de un bloque de izquierda, ¿no? Entonces, nosotros hemos tratado de mantener una nave estivada, como he dicho yo, ¿no? Un equilibrio que refleje, por ejemplo, a la clase media. ¿Qué es Chile hoy día? Chile es un país de clase media, de ingreso medio. 70-80% del país se define como clase media. Y yo siento que muchas veces esa clase media está huérfana de representación política. Y nosotros obviamente que tenemos un mundo que representar. El voto de centro, el voto independiente. Frei Montalva fue el campeón de los independientes. Él decía, independientes de los nuestros, decía. Bueno, el voto moderado. ¿Quién va a representar? ¿Vamos a regalar todo ese voto desde el punto de vista electoral a la derecha? Y, por ejemplo, ese es el voto que está preocupado de lo que está pasando con la reforma tributaria. ¿Ese es un análisis, por ejemplo, que ustedes hacen? Sin duda, o sea, tanto en la reforma tributaria como en la reforma educacional, nosotros tenemos una misma mirada, la clase media. Cuando, por ejemplo, en el Consejo Nacional aprobamos dar nuestro soporte, nuestros 22 diputados votaron a favor, ¿no es cierto?, a la reforma tributaria, en los objetivos, dijimos con 3 condiciones. Primero, que no afecte a la clase media y las pymes. Segundo, que no afecte al contribuyente común y corriente frente a los poderes del Servicio de Impuestos Internos, a veces discrecionales, a veces excesivos. Tercero, que no afecte el ahorro, porque el ahorro y la inversión es la base del crecimiento. Entonces, ahí está el matiz, ahí está el punto de vista de la democracia cristiana. Yo digo, ¿eso lo transforma uno en díscolo, en opositor? No, eso enriquece la propuesta de la nueva mayoría y del gobierno. Y bueno, y ahora ha surgido durante esta semana también, senador, con mucha fuerza el debate de esta figura de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo usted comienza también a perfilar parte de lo que es esa intensa discusión, para algunos muy necesaria, en cuanto a procedimientos, porque usted lo ha señalado también dentro de esta entrevista, nueva Constitución, pero ¿cómo llegamos a esa nueva Constitución? Bueno, de la forma que lo define el programa. Un mecanismo democrático, participativo e institucional. ¿No es cierto? Todo dentro de la institucionalidad. Yo creo en una democracia de instituciones. Acabo de escribir un libro que se llama Democracia en América Latina, donde posturo la necesidad de una democracia de instituciones, como diferente aquí a una democracia de caudillos. La que es lo que Asamblea, tenemos en América Latina. ¿y la Asamblea se presta para Bueno, eso? pero mire, a ver, yo lo quiero poner en positivo. Ya. Nosotros en este momento, hoy, tenemos un desafío como país, poner fin al sistema binominal. Aquí en el Parlamento, yo creo que estamos cerca de lograrlo. No solo la nueva mayoría, ojalá en sectores de Renovación Nacional. Yo firmé con Carlos Larraín hace 2 años un acuerdo para poner fin al sistema binominal. ¿Por qué es tan importante? No solo por tener un sistema más representativo aquí en el Parlamento, sino que si demostramos que somos capaces de lograr ese acuerdo, vamos a pavimentar el camino para que por una vía político-institucional, como es el Parlamento, en una reforma que seguramente tendrá que ser plebiscitada, ¿no es cierto?, en algún momento después de que haya un acuerdo, hay una mayoría amplia, porque se requiere 2/3 para reformar la Constitución. Entonces, es muy importante afinar estos 3 mecanismos, que sea democrático, que sea participativo, que sea institucional. Senador Walker, quiero ahora apelar a su experticia en las ciencias políticas. ¿Cuánto en general como país usted observa nos podríamos demorar en los tiempos? Porque hay gente que está muy preocupada, que prácticamente dice, bueno, la Constitución tiene que salir lo antes posible, antes que termine incluso el gobierno de Michelle Bachelet. Pero ¿cuánto en general, viendo la política comparada, se demora un país en elaborar un nuevo texto, con la complejidad además dentro de los escenarios contemporáneos? Mire, Claudio, esa es una tarea para este gobierno, bajo este gobierno. Ya. Tenemos 2 o 3 años, ¿no? Esa tiene que ser una tarea muy reflexiva, de mucha argumentación, de mucho respeto mutuo. La Constitución del 80, nosotros lo dijimos en la dictadura, era ilegítima en su origen, antidemocrática en su contenido. Eso fue cambiando el 5 de octubre del 88, porque nos metimos en la Constitución. O sea, le reconocimos una legitimidad formal para modificarla. Hicimos 54 reformas del año 89, plebiscitadas. Y después fuimos haciendo una serie de reformas hasta culminar en el año 2005, con el presidente Ricardo Lagos,
yo era ministro de Relaciones Exteriores, así que lleva mi firma ese decreto, ¿no es cierto?, en que reformamos la Constitución. Pusimos fin a los senadores designados, había una vez un artículo 8º que se nos olvida, ¿no es cierto?, cambiamos el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta Constitución, con ser legítima, porque yo como senador juré respetar la Constitución, no tiene una legitimidad suficiente, ¿no es cierto? No hemos llegado a sentirla como nuestra Constitución, en un sentido, en primera persona plural, ¿no? Y eso requiere un esfuerzo. ¿Ah? Aquí el país votó un 62% por Michelle Bachelet con un programa. Y nosotros dijimos hace 7 años, nueva Constitución. Ahora, ¿qué es nueva Constitución? No es borrón y cuenta nueva. Sí, obviamente que vamos a considerar todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos avanzado. Pero hay algunos temas que todavía están pendientes. El tema del binominal, el tema de las leyes orgánicas constitucionales. Hay 20 materias que requieren 4/7. Eso es un veto de la minoría. El tema del control preventivo del Tribunal Constitucional. Fortalecer el estatuto de los bienes públicos, educación, salud, previsión, trabajo, descentralizar el país. ¿Cómo es posible que todavía tengamos intendentes, con todo respeto por la persona de los intendentes, pero que no sean elegidos, que ¿no? fueron creados por los Borbones, que está muy de moda estos días los Borbones, ¿no es cierto? El nuevo rey de España, fueron creados por los Borbones, los intendentes, a fines del siglo XVIII. Y hoy día todavía tenemos intendentes. En esta región de Valparaíso, que yo represento, tenemos un intendente, que es una gran persona, nombrada por Santiago. Entonces, ¿no llegó la hora de elegir gobernadores regionales por la voluntad popular? Eso lo dijimos con Renovación Nacional hace 2 años. Quiero tomar un poco, ya que habla de los Borbones, que también incluso hay series históricas que uno pudo apreciar. ¿Usted ha visto House of Cards? Sí, claro. Las 2 temporadas. Y quiero tomar eso, porque también por estas caricaturas muchas veces que se hacen de los políticos y todo. ¿Saca algo limpio del House of Cards? Porque hay algunos que han hecho verdaderamente directrices políticas, tema ético o funcionalidad, temas de negociación, etcétera. Bueno, ¿Cómo ve ese tema de la ficción que está involucrado en la política también? Que la política es como la vida misma. O sea, la gente dice, los políticos pelean, aquí hay conflicto. Yo digo, es la naturaleza humana, ¿ah? Desde Caín y Abel, ¿ah? Que yo sepa, así lo dice San Agustín por lo menos, en la Ciudad de Dios. Es la vieja historia de la naturaleza humana, una naturaleza caída, ¿no es cierto? Es la historia del conflicto. Nosotros vivimos al interior de una sociedad que no es un coro de ángeles. Esa es la naturaleza humana. Ahora, ¿qué pasa en política? Que en política uno está en vitrina y por lo tanto está más expuesto. Yo me pregunto, y en el sector privado, en la competencia entre las empresas, ¿no hay codazo? ¿No hay zancadilla? ¿No hay conflicto? En los medios de comunicación. Bueno, entonces no estigmaticemos la política, ¿ah? Como diciendo, oye, esta actividad tan corrupta, ¿ah? Que se basa en el conflicto, en la pelea permanente. No, de hecho aquí en el Parlamento, claro, nunca es noticia, 80%, 90% de los temas son por amplias mayorías, a veces por unanimidad. Ahora, por supuesto que la Cámara, ¿no es cierto?, va cuando hay conflicto. Ahora quiero entrar en lo que es la unanimidad, en lo que es la transversalidad. Usted ha señalado también una postura muy clara durante esta semana, que ha salido ampliamente difundida por los medios de comunicación en torno al conflicto con Bolivia y en torno a declarar la incompetencia del Tribunal de Justicia de La Haya. ¿En qué se fundamenta esa necesidad? ¿Estratégica, política, geopolítica? No, esta es una cuestión de principios. ¿Principios? De principios. O sea, la política exterior de Chile, que es una política de Estado, no de gobierno, ¿no es cierto?, desde siempre, es una política que va más allá de derecha e izquierda, de gobierno y oposición.